La Corte Penal Internacional ha rechazado la decisión del presidente Donald Trump de sancionarla por sus acciones contra Estados Unidos e Israel. También en Europa ha generado rechazo la decisión de Trump. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. La Corte Penal Internacional pide a sus miembros que sigan trabajando por la justicia y los derechos humanos luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara la congelación de activos y la prohibición de viajar contra miembros de esta corte. Y Donald Trump acusa de corrupción a la agencia USAID. Los recortes anunciados por su administración afectarán a miles de empleados de este organismo, según reporta el New York Times, y también a numerosas ayudas en varios países. Ecuador se prepara para elegir este domingo a un nuevo presidente o presidenta. El actual mandatario Daniel Noboa y la correísta Luisa González son los favoritos en estos comicios, en los que también se elegirán a los parlamentarios de la Asamblea Nacional. La Corte Penal Internacional condenó este viernes la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de sancionarla por sus acciones contra dirigentes israelíes y se comprometió a seguir impartiendo justicia en el mundo. Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para sancionar a la CPI por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados como Israel. La Corte ya había sido criticada en Estados Unidos por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, recibido en la Casa Blanca, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant. Según los jueces de la Corte, hay motivos razonables para sospechar de ambos de la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la guerra de Gaza, lanzada por Israel en respuesta al ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. En La Haya reina cierta incredulidad e indignación. La Corte Penal Internacional condenó en un comunicado la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Corte apoya firmemente a su personal y se compromete a seguir impartiendo justicia y a darle esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas aquellas situaciones en que se recurra a ella. Trump firmó el decreto mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitaba Washington. En el documento acusa a la Corte de realizar lo que llama acciones ilegítimas y sin fundamento. También sanciona a las personas y sus familiares que ayuden a la Corte Penal Internacional a investigar a ciudadanos estadounidenses o aliados. A finales de noviembre, la Corte Internacional dictó orden de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmando que habían motivos de peso para responsabilizar a los dos funcionarios, así como a un excomandante de Hamás de crímenes de guerra y lesa humanidad, una decisión que provocó una furiosa reacción de Israel. La decisión de emitir una orden en contra mía, el primer ministro del Estado de Israel, elegido democráticamente, y nuestro antiguo ministro de Defensa, fue tomada por un fiscal sin escrúpulos que buscaba exonerarse de los cargos de acoso sexual y por jueces parciales motivados por sentimientos antisemitas contra el mismo Estado judío. Estados Unidos e Israel no son miembros de la Corte Penal Internacional y no reconocen la decisión. Pero 124 países, incluidos los 27 miembros de la Unión Europea, sí lo están y estarían obligados a detener a Netanyahu en sus territorios respectivos. El bloque ha estado dividido sobre esa orden de arresto, pero a medida que Trump ataca a la Corte, la condena de funcionarios de la Unión Europea y la ONU es cada vez más fuerte y llaman a Washington a revocar la decisión. Y para conocer más reacciones a esta decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos acompaña Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la CPI de La Haya y a quien saludamos a esta hora. Señor Moreno Ocampo, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Pues según este documento firmado este jueves por el presidente Donald Trump, la CPI ha emprendido acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos e Israel y ha abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas. ¿Qué piensa usted
de este argumento que ha expuesto el mandatario estadounidense para sancionar a la CPI? Yo creo que es un momento súper importante en la historia del mundo. Y es, ¿vamos a mostrar justicia para controlar violencia? ¿O vamos a permitir que la gente sea asesinada sin problemas? Esto es lo que está discutiendo hoy. La Corte Penal Internacional hace su trabajo. Anunció que iba a investigar fuerzas de Estados Unidos que cometían torturas en Afganistán, cosa que fue comprobada por el Congreso americano, no por un grupo antisemita o antiamericano. El Congreso americano dijo que había torturas. Eso la Corte dijo que lo iba a investigar. La Corte investigó a Putin y el Congreso americano estaba muy contento con eso. Pero después, cuando la Corte investigó a Hamas, también estaban contentos, pero no contentos con la orden contra Netanyahu. Estados Unidos no quiere que sus amigos sean investigados, quiere solamente lo sean sus enemigos. Eso no es justicia. La justicia debe ser imparcial. Entonces, lo que hace el presidente Trump es su decisión, yo no la puedo parar, pero sí puedo explicar, es absurdo. La Corte cumple con su rol. Estados Unidos quiere convalidar crímenes. Eso está pasando. Es el momento de que todos, no solamente los jueces no pueden defenderse a sí mismos. Tenemos que salir todos en su defensa porque está en juego nuestro futuro de la humanidad. ¿Cómo manejamos violencia? ¿Con justicia o matamos a la gente sin ningún proceso? Entonces, me parece que es el momento, y por eso me pareció muy importante que Sudáfrica se salió a liderar un grupo de estados a proteger a la Corte. Es el momento que los ciudadanos defiendan a la Corte, que los estados defiendan a la Corte y que lo que diga Trump sea relevante. Además, Sí. diga lo que diga Trump, la orden de arresto contra Netanyahu sigue vigente y va a seguir vigente. Si quieren que no haya orden de arresto contra Netanyahu, hay un camino muy fácil que está en las manos de Israel. Si Israel organiza una investigación genuina de lo que ocurre en Israel, el caso de la Corte termina. La Corte es complementaria. Si hay un Estado nacional que investiga genuinamente, la Corte no interviene. Basta que Israel se investigue a sí misma. Es muy fácil. Señor Moreno Entonces, Campos. Perdón, Perdón que lo interrumpa, pero es que hay otro tema interesante que nos gustaría analizar con usted, y es que tanto desde la ONU como desde Europa se ha hecho un llamado a Washington a revocar esta decisión. Con este panorama que usted nos muestra, ¿qué tan realista es pensar que el presidente Donald Trump dará marcha atrás? Bueno, el tema es que de marcha atrás o no va a cambiar mucho. Sí, va a molestar a algunos funcionarios judiciales, y eso es muy malo, pero Trump ya lo hizo hace unos años contra la fiscal Pato Bensouda y la Corte siguió funcionando. Entonces, no es que Trump puede terminar con la Corte, eso no pasa. Entonces, tenemos que tener claro, Trump hace su jugada, no cambia demasiado, Netanyahu sigue arrestado, sigue con orden de arresto, y sí es muy importante que Europa, África, Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, todos miembros de la Corte, defiendan la justicia. Eso es lo fundamental. No solamente los juicios, que sepamos qué es prohibido y qué es permitido. Cuando, por ejemplo, el presidente Trump presenta la idea de remover a la gente de Palestina, de Gaza, eso si lo hace obligatoriamente sería un genocidio, así que no lo puede hacer. Entonces, la ley nos permite distinguir qué es genocidio y qué es no. Y, eso y por eso cuando la Corte investiga nos permite confirmar, bueno, lo que hizo Hamas de atacar a Israel es un crimen de lesa humanidad. Israel no puede cortar el agua y la comida a la gente de Palestina. Eso también es un crimen de guerra y de lesa humanidad. Y eso es muy claro, no hay duda sobre eso. Así que el problema acá no es la Corte, el problema es Trump y la visión de Estados Unidos de que no se aplique la ley para sus amigos. Una Corte no puede funcionar así. Pues señor Luis Moreno Campos, exfiscal de la CPI, muchas gracias por habernos acompañado y por su explicación. A ustedes por llamarme. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emprenderá una gira por Israel y varios países árabes la próxima semana en su primera visita a Oriente Medio. Rubio promoverá el plan del presidente Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza y reubique fuera del enclave a sus 2 millones de habitantes palestinos. La gira de 5 días la iniciará en la Conferencia de Seguridad de Múnich y después se desplazará a Israel, Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita. Del lado palestino, Hamas, considerado grupo terrorista por la Unión Europea, ha expresado su rechazo a los planes de Trump y solicitó una reunión urgente de países árabes.
Y el gobierno del presidente Donald Trump tiene previsto recortar drásticamente la plantilla de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De los más de 10,000 empleados que tiene actualmente la agencia, se quedará, según informaciones del New York Times, con tan solo 290 trabajadores esenciales. Las ONGs denuncian, y citamos textualmente, que la retirada de financiación es una sentencia de muerte para millones de personas, y la ONU alerta de que podría aumentar en un 400% las muertes relacionadas con el VIH. Estados Unidos, el mayor donante del mundo, proporcionó casi el 50% de la ayuda mundial en 2023, con operaciones en más de 120 países. Valoramos ahora esta decisión de la administración Trump de recortar estas ayudas de USAID con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes. ¿Qué reacciones ha generado esta decisión del presidente Donald Trump? Cuéntanos. En el mundo del desarrollo internacional aquí en Washington se ve esta decisión de congelar la ayuda internacional, así como de desbandar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, como el fin de una era en la posición de liderazgo de Estados Unidos alrededor del mundo y tomar en cuenta justamente las responsabilidades de luchar contra temas tan importantes donde USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, fue vital, como el luchar, por ejemplo, contra el ébola en Uganda, dar justamente ayudas para buscar agua potable en África, combatir justamente la discriminación en la educación en Afganistán contra las niñas. Todos estos proyectos financiados por USAID ahora quedarán pues básicamente en la basura, y esto ha provocado pues las alarmas fuertes por parte de la oposición demócrata. Ya hay al menos un par de recursos presentados por sindicatos de la Agencia del Desarrollo de Estados Unidos, que han sido obligados a retornar inmediatamente de más de 120 países. Esto obviamente ha causado un truncamiento en sus carreras, y esto solo es el inicio, que impactará también a organizaciones no gubernamentales como las Caridades Católicas, que deberán pues recortar su presupuesto drásticamente después de estos movimientos burocráticos de Washington. José, ¿y cómo se explica el rápido avance que tuvo el presidente Donald Trump en este asunto? El presidente Trump y su equipo más cercano consideran a la burocracia federal como un obstáculo que durante su primer mandato presidencial básicamente paró distintos avances de lo que ellos consideran es un programa exitoso de gobierno. Es por eso que, ayudado del multimillonario Elon Musk, ha estado yendo agencia en agencia intentando investigar dónde considera hay personas que no son leales a su proyecto, intentando hacer purgas en distintos lugares, y en particular en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Ahí, con un presupuesto, como ya se decía, de más de 40,000 millones de dólares al año, el equipo de Musk ha logrado encontrar algunos ejemplos de proyectos que simplemente consideran son demasiado progresistas, como por ejemplo el promover la libertad de prensa o también apoyos para el medio ambiente, algo que no embona en la agenda de gobierno de Trump. Y gracias a estos movimientos del equipo de Musk, con jóvenes altamente capacitados en tecnología, ha logrado detectar y desbandar inmediatamente, gracias a todo el apoyo que le da Trump a Musk. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Entre tanto, indígenas de la Amazonía de Colombia advirtieron este viernes que la deforestación, el narcotráfico y la minería ilegal crecerán en sus territorios ante el posible fin de la ayuda procedente de esta agencia estadounidense para el desarrollo internacional, USAID. Dirigentes de la ONG Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, que representa a estas comunidades, se reunieron en Bogotá para enviar un mensaje frente a las políticas del presidente de los Estados Unidos. Escuchemos. Que haya fin o no en materia de esas ayudas, el gobierno debe asumir cómo proteger a esos territorios, cómo proteger a que no se siga incrementando la deforestación, cómo proteger a que no se siga aumentando el tema de la minería ilícita. Como el presidente Trump siempre ha estado en contra del tema de cambio climático y no cree en esas políticas, es muy probable que eso vaya
a crecer. Y vamos a Ecuador porque allí este domingo 13 millones de personas están llamadas a elegir a sus próximos parlamentarios, pero también al próximo presidente o presidenta del país. Los favoritos según las encuestas son el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González, candidata del correísmo. El vencedor de estos comicios afrontará grandes desafíos, entre ellos combatir la ola de violencia que ha convertido a Ecuador en el país más violento de Sudamérica. En plena campaña electoral en Quito, Jennifer logró llevarse esta gigantografía de cartón del presidente candidato para poner en su casa a la vista de todos. En teoría se supone que se pone ahí, o sea, como para demostrar el apoyo a la persona por la que vas a votar. Pero yo más que todo lo estoy llevando es para mi mamá. Junto a la correísta Luisa González, Noboa es favorito para las elecciones del domingo en Ecuador. Si es que tal vez hubiera otra persona que también sea fuerte, pero que no fuera del partido de Luisa González, digámoslo así. Yo creo que ahí sería otra cosa, porque habría otra persona más con la que podríamos decir, ¿sabes qué? Está bien, si no funciona, como dicen por ahí, se lo saca y ya está. Pero no todos apoyan al candidato presidente, hijo de un multimillonario empresario bananero con 128 empresas en medio centenar de países. Cuando vinieron a saquear el petróleo de la península, tiene necesariamente que hacer conciencia y votar por cualquier candidato, menos por Mr. Daniel Noboa, que tiene la intencionalidad con su grupo económico al que se pertenece de privatizar y concesionar, por lo cual perjudicaría en más de $1.000 millones al pueblo ecuatoriano. En los últimos años, Ecuador enfrenta además un aumento de la inseguridad y el crimen organizado, siendo el país sudamericano con más homicidios. El voto está dividido. Hay este bloque correísta y anticorreísta y obviamente todo se polariza. El problema es que es más complejo que solo como dividir entre buenos y malos realmente. Entonces pienso que tal vez el gobierno de Noboa en un año estuvo muy corto, sin embargo también deja mucho que desear. Evidenciamos cosas relevantes como los cortes de luz y este tipo de cosas que son consecuencia de otros gobiernos. Pero también vemos, no vemos una estabilidad con el tema también, por ejemplo, de la vicepresidenta. Politólogos y analistas del país consideran que la disputa entre Noboa y su vicepresidenta, quien fue suspendida, se hace más relevante en las elecciones. Hay un problema enorme con el tema del presidente en este momento y es que el presidente está fungiendo de candidato y presidente a la vez, algo que el ordenamiento jurídico del Ecuador no lo permite, pero que él de alguna manera está encontrando alguna manera de deslizarse a través de la norma para lograr esto, ¿no? Ser candidato en algunos días y luego ser presidente. Tras el cierre de las campañas electorales, la disputa continuó en las redes sociales, con incertidumbre sobre el resultado. Todavía no se tiene certeza porque las encuestas son encuestas en las que si hay 10 encuestas, 5 le dan a Luisa González y 5 le dan a Daniel Noboa. Me parece que no hay realmente una tendencia muy marcada como para establecer quién va a ganar en estas elecciones. Los resultados de las elecciones se sabrán en la noche del domingo. Si el candidato ganador suma más del 50% o aventaja por 10% a su rival, ya no habrá segunda vuelta. Y ya nos acompaña Belén Palancar, lo que quiere decir que es momento de pasar a la economía, pero seguimos allí en Ecuador, Belén. Así es, Carol, y es que Ecuador tiene una situación económica compleja, caracterizada por su economía dolarizada. Actualmente Ecuador enfrenta desafíos como el elevado nivel de deuda externa, la inflación moderada, el desempleo y la pobreza. En medio de este panorama, las elecciones de este domingo generan expectativas y esperanza. La capital ecuatoriana, Quito. Aquí, como en todo el país, la población sigue con gran expectativa las elecciones. Ecuador, que alguna vez fue un símbolo de estabilidad y crecimiento económico de la región, atraviesa ahora una crisis profunda. La violencia de bandas y el narcotráfico han dejado huella, afectando incluso al turismo y con ello a quienes dependen de él para subsistir. Es el caso de Jesús Chávez, un vendedor de artesanías que anhela mejores condiciones de vida. Estamos sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo. Tratamos de tener menos gasto porque también tenemos menos ingresos. Entonces, a veces también la familia tiene que, toda la familia trabajar para poder tener el sustento económico. Quisiera que trabaje para todo el país, quisiera que
traiga más turistas, para que haya más trabajo para nuestros hijos, para nuestros nietos que vienen. La crisis de seguridad y el complicado panorama económico han provocado una fuerte desaceleración del PIB. De un crecimiento superior al 6% en 2022, cayó en 2024 hasta apenas un 0,3%. Para 2025, la previsión es del 1,2%. Con una deuda elevada y una fuerte dependencia de créditos internacionales, el presidente en funciones, Daniel Noboa, ha optado por medidas de austeridad. La eliminación de subsidios ha encarecido el combustible, mientras que una crisis energética, agravada por la sequía extrema, ha aumentado la frustración social. Según el Banco Mundial, alrededor del 33% de la población en Ecuador vive actualmente por debajo del umbral nacional de la pobreza. Y para conocer mejor los desafíos económicos a los que se enfrentan los candidatos a las elecciones en Ecuador, conectamos con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas de Quito. Gracias por estar con nosotros. Hablamos de una economía dolarizada. Señor Albornoz, ¿cómo ve usted la sostenibilidad de la dolarización a largo plazo de Ecuador, además con el cambio de administración en la Casa Blanca? Yo veo que la dolarización fue muy positiva para Ecuador. Acabamos de cumplir 25 años de estar dolarizados. En realidad creo que la dolarización tuvo una vida más larga de lo que le dimos de esperanza de vida cuando se creó en el año 2000. Y la verdad creo que el gobierno de Noboa ha hecho una serie de cosas para fortalecer la dolarización. Yo no veo por qué un país pequeño como Ecuador deba ver en peligro su dolarización por el cambio de mando en la Casa Blanca. No creo que Donald Trump tenga ningún interés ni en apoyar ni en destruir la dolarización de un país como Ecuador. Señor Albornoz, en 2024, además, los cortes de electricidad han sido una preocupación para diversos sectores ahí en Ecuador. ¿Cuál es su evaluación sobre las causas de estos cortes y qué medidas económicas proponen los principales candidatos para solucionar este grave problema? La causa central de los apagones, de los cortes de luz, fue que se invirtió casi exclusivamente en energía hidroeléctrica en la vertiente oriental de los Andes. Por lo tanto, cuando dejó de llover en esa vertiente, aunque llovía en la otra vertiente, en la vertiente pacífica de los Andes, dejamos de tener energía eléctrica porque tampoco habíamos invertido en plantas térmicas. Entonces fue un tema de una mala inversión. Lo que proponen todos los candidatos es simplemente terminar con los apagones. Lo triste es que no hay propuestas concretas de cómo terminar con los apagones. Es decir, nos dicen lo voy a solucionar, pero no lo dicen cómo. Y por último, el empleo en Ecuador ha sido un tema crítico, con una alta tasa de desempleo y dificultades en la creación de trabajos formales. ¿Qué políticas públicas considera usted que los candidatos favoritos están ofreciendo para acabar con esta crisis? El gran problema es que cerca de 2/3 de los ecuatorianos que tenemos un empleo tienen empleos mal pagados, empleos informales, empleos con realmente malos niveles de ingreso. El problema es que Ecuador lleva una década entera de no crecer. Ese es el gran problema. Nuestra economía ha crecido, ha caído, pero a nivel por habitante estamos al mismo nivel que en el año 2014. Y eso es porque en el periodo anterior a eso, entre 2007 y 2014, hubo un sobrecalentamiento de la economía, un gasto público gigantesco que distorsionó la economía y todavía no logramos ajustarnos de los desajustes producidos básicamente entre 2006 y 2014. Llevamos una década tratando de ajustar la economía sin suficiente éxito. Pues pendientes de las urnas el domingo. Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas de Quito, gracias por estar con DW. Mucho gusto. Hasta aquí la economía, pero tenemos más temas que contarles, Carlos. Así es, Belén, gracias. Vamos ahora a Argentina, porque a escasos kilómetros de Buenos Aires, la capital de este país, las aguas del llamado Arroyo de Sarandí se tiñeron de rojo. En la zona se concentran varias industrias que, según los vecinos, vierten sus desechos al agua. Ya el río ha recuperado su color normal, pero hay quienes aseguran que el problema de la contaminación persiste. Los vecinos del municipio de Avellaneda, a 10 kilómetros al sur de Buenos Aires, amanecieron con una imagen inusual. El arroyo Sarandí, que fluye a través de este barrio industrial y desemboca en el río de la Plata, se tiñó de rojo. Cuando en el transcurso del día que andábamos, me asomo a la ventana, miramos para el lado del arroyo y estaba
colorado el arroyo, pero totalmente rojo, parece un arroyo de sangre, porque o sea, nunca lo vimos así en estas condiciones. Las muestras de agua analizadas por las autoridades apuntan a que el causante de la coloración podría ser la anilina, un componente químico que se utiliza, entre otros, en los tintes textiles y que puede tener efectos nocivos para la salud. No solamente para las personas, sino también para la naturaleza. El arroyo Sarandí transcurre al lado de una reserva natural que alberga diversos tipos de ecosistemas y más de 180 especies de aves, entre otros animales. Los vecinos de Avellaneda vienen alertando de la contaminación de las aguas y sus males olores desde hace años. Terrible, no hace falta ser inspector para darte cuenta de la contaminación que está sufriendo este pobre arroyo Sarandí, que es acá en Avellaneda. Denuncian que las industrias vierten en el arroyo sus desechos con total impunidad. Y al menos 2 personas han muerto tras estrellarse una avioneta en Sao Paulo, Brasil. El aparato ha impactado contra una carretera de un barrio de la ciudad. Además, 2 personas resultaron heridas cuando partes del fuselaje de la aeronave impactaron contra un autobús y una motocicleta. La avioneta se estrelló poco después de despegar de un aeropuerto privado cercano. Y terminamos con la subasta de un violín Stradivarius, considerado como una rareza en el mundo. Se esperaba que la subasta batiera un récord de ventas, pero finalmente esto no ocurrió. El violín a subasta fue fabricado por el propio Antonio Stradivarius en el año 1714. La subasta tuvo lugar hoy viernes en Nueva York. Estos violines proyectan un sonido único e insuperable según los expertos. Se cree que quedan solo 650 ejemplares en todo el mundo. El violín subastado hoy tuvo un precio final de $11.250.000, pero no superó el récord de $15.900.000 que alcanzó un instrumento igual en una puja celebrada hace más de 10 años. El raro ejemplar era propiedad hasta ahora del Conservatorio de Música de Boston, que decidió subastarlo para financiar becas estudiantiles. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero con más informaciones en menos de una hora.